a todos los que están ahí mirando la predicación a través del canal de YouTube Vida de Gracia del pastor Andrés Gómez, allí en San Marcos, y aquí en Bogotá también, que tenemos ahora la página de Vida de Gracia Bogotá. Es un saludo que les extendemos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro amado Padre Celestial. Amén. Papá, gracias porque podemos acercarnos confiadamente, Señor. No tenemos obstáculo, nada nos lo impide. Tu palabra dice que si aún un ángel del cielo viniera y nos predicara otro evangelio, fuera anatema, Señor. Estamos confiados, plenos, seguros, dejamos toda carga, la entregamos delante de ti. Si en algún momento, de alguna manera, Señor, hemos puesto carga sobre nuestros hombros, Señor, hoy nos acercamos ante ti, Señor, y entregamos todo. Entendemos que no es por nuestras obras, que no es por nuestra justicia, ni que es por nuestro afán, ni por lo que nosotros queremos, Señor, sino que sin duda, Señor, eres tú tienes el tiempo. Tú eres el Kairos perfecto, y hoy, Señor, adoramos y enaltecemos tu nombre una vez más. Somos, Señor, habitación de nuestro amado Espíritu Santo. Tú nos habitas, Señor. Estamos plenos. Aquí están tus santos, aquí están tus hijos, aquí estamos nosotros, Señor, que te amamos, que te adoramos. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor? Eres la plenitud de todo en todo, papito. Gracias, gracias. Adora al Señor ahí mientras tú estás. Dile gracias, gracias. No hay palabras, Señor, que puedan expresar cuán bueno y cuán maravilloso eres tú, Señor. Muchas gracias, papito. Gracias. Es una serie de 3 segmentos que el Señor me permite expresar a través del sermón, y hoy vamos a empezar con la primera, y se titula Dios es verdaderamente bueno. Es que tiene demasiado, y la idea es ir a explicar también si el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué hay hambre en el universo si Dios es bueno? Este mensaje es... Seguramente usted ha estado haciéndose todas esas preguntas, pero lo primero que tenemos que comprender es que nos vendieron una idea que Dios es un Dios duro, cruel, castigador, malvado, ¿cierto? Y nos quedamos con el versículo ese: yo soy el que visita la maldad hasta la 3ª y la 4ª generación. Y no hemos ido a mirar toda la palabra del Señor, el por qué, el para qué, cuándo lo dijo, qué significaba. Amén. Entonces el mensaje de hoy se titula Dios es verdaderamente bueno. El primer segmento es como Padre, sin mezcla. Amén. Amén. El ser humano siempre ha buscado a Dios, pero muchas veces no se ha relacionado con Dios como es Él, sino como cree que es Él. Entonces, digamos que llegamos a la palabra del Señor, y cuando llegamos a la palabra del Señor sabemos que hay un Dios, pero venimos cargados de mucha información. Y toda esa información la traemos y pensamos que ese es Dios. Ahora, como Dios como Padre, súmele usted la manera de las relaciones que usted haya tenido con sus padres. De pronto, si su papito de alguna manera no tuvo un amor bonito, de pronto fue cruel, o de pronto te prometía algo, algo mínimo, y vamos a ir al parque el domingo, y resulta que se había quedado el fin de semana haciendo otras cosas, ¿cierto? Digamos que estaba, no sé, por ahí, estaba, y llegó el domingo y en lugar de poderse ir a llevarlo al parque, estaba en Guayabao y era imposible ir al parque. Entonces, no, después vamos. Y esa es la misma idea que tenemos de Dios como Padre, y esa es la misma idea que tenemos. Y así, más allá, donde muchas veces nos hemos quedado con la idea de que Dios enferma a las personas para que aprendan lecciones.
Y todas estas incógnitas y todas estas cosas seguramente van a ser alguna vaca sagrada que hoy va a morir. ¿Qué es una vaca sagrada? Nosotros en el instituto, cuando lo primero que hicimos fue que nos explicaron que las vacas sagradas en algunas partes de la India adoraban a las vacas. En lugar de cenarlas, las adoraban, ¿cierto? Y se arrodillaban ante ellas. Y así nosotros tenemos algunas mentiras que se convirtieron en vacas sagradas y las estamos adorando. Y hemos pensado que Dios es malo. Tenemos claro que el adversario es malo, pero no tenemos claro que Dios es bueno. Es tan sutil el engaño de las tinieblas que ha llegado a infiltrar la congregación de los santos, diciéndonos que papá es malo. Y eso fue muy sutil allá en donde, en el Edén con Eva y con Adán, donde dijo con que Dios dijo, ¿cierto? Y todavía después de la resurrección del Señor Jesucristo sigue diciendo y metiendo sutilmente algunas mentiras que están ahí arraigadas en nosotros, pero que el Señor está hoy purificando y trayendo luz. Se llama desintoxicarnos. Amén. Amén. Romanos 1, 21 y 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Romanos 1, 21 al 23. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros o algunas personas, es que incluso dentro de la congregación se adora por lo menos la adoración. ¿Qué dije? Somos adoradores de la adoración. Ay, es que ese tema, para yo buscar de Dios, yo necesito ese tema, porque es que ese es el tema que me conmueve. Oh, me conecta, oh, yo siento que desciendes, aquí estás, oh Señor, se me, ay, Amparo Grisales, ¿cierto? Y no, porque resulta que ellos se envanecieron en sus razonamientos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen. Entonces pensamos que son solamente aquellos que adoran ídolos, los que crearon imágenes, pero nosotros también hemos creado una imagen que creemos que es Dios y no es cierto. Esa imagen tiene ciertas relaciones interpersonales de nosotros. Digamos, si en algún momento no tuvimos para comer, por X o Y motivo, creemos que papá, Dios, es así. Si en algún momento, para que aprenda chino, tome, y le decían a uno por sílabas, y esto es para que aprenda que... Bueno, esas eran memorias de otro tiempo, porque ahora ya no nos acordamos. ¿Cierto? Las mamás ya no se acuerdan de esa parte, eso fue borrado. Pero bueno, volvamos otra vez acá. Era una idea que tenemos del Señor. El hombre crea dioses que castigan por capricho, que hay que calmar, que son impredecibles. Y hoy muchos creen en Dios, pero lo interpretan con esa mezcla. ¿Tú crees que ese que tú crees es Dios? Y no es cierto. Y es lo que el Señor, si de pronto hemos caído en cuenta, sistemáticamente el Señor también tiene un orden. Y en ese orden, a través de los temas que la hermana Julie ha estado enseñando y a través de los temas que hemos estado predicando ya, el Señor ha venido tumbando mentiras y argumentos que se levantan en contra del conocimiento del Señor, y a través de las predicaciones del pastor Andrés Gómez y todo. Y el Señor ha ido limpiando nuestro sistema nervioso, ha venido, porque son muchas cosas
No solamente se tiene que ir a limpiar el entendimiento, también es el cuerpo que se ha adaptado a un sistema de mentiras. Y entonces muchas veces tú te sientes amado acá, pero en el cuerpo no responde hasta que poco a poco lo va procesando. Amén. Y así entonces el Señor sistemáticamente nos ha ido mostrando y estamos mostrando los atributos de Dios. El atributo del domingo anterior, ¿cuál fue? Dios es amor. No solo da amor, sino que su naturaleza es amor. Ahora vamos al primer segmento, que es Dios es bueno. Amén. En cuanto a esto que hemos ido interpretando a Dios desde nuestro punto de vista, pero no es así. El problema no es creer en Dios, es creer correctamente en quién es Él. Todos creen en Dios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Ay, así que, no, yo creo en Dios. Ay, eso yo. Y además, eso es mucho, hasta se. Ay, que ese chuchito. Ese chuchito él sabe que yo soy así. Él. Tenemos una cantidad de argumentos y cosas. Y Él es el que nos llama amigos. ¿Cierto? Él es el que nos llama. Pero nosotros vamos a ir entendiendo. Vamos a ir comprendiendo que verdaderamente es bueno. ¿Amén? Hoy no vamos a hablar de un Dios, vamos a revelar al verdadero Padre. Porque dioses hay polulan. Eso hay, mejor dicho, está el Dios de la fertilidad, el Dios de no sé qué, el Dios de esto. Es más, algunas personas piensan que nosotros somos como dioses. ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar de Dios con mayúscula, de Papá Dios. Amén. Vamos a ir desglosando esta palabra buena y hermosa, esta cena que el Señor hoy sirvió para nosotros. Dios es bueno sin mezcla. Salmo 34:8 dice: gustad y ve que es bueno Jehová. Él es bueno en su plenitud. Ya vamos a ir mirando. Bueno no es lo que alguien hace, es lo que alguien es en esencia. Bueno no es como una imitación, como una carátula ahí que uno se pone, una máscara, que uno dice, no, es que yo soy bueno. Eso, mírenme, yo como camino, yo soy más bonito, yo soy pechocho, eso yo me he hecho, ¿cierto? Y no, bueno es una esencia, una naturaleza. La palabra bueno en la etimología lo vamos a ver en 3 raíces de diferentes idiomas. En el latín es bonus, que quiere decir recto y noble. En el hebreo es to, se escribe T-O-B pequeña, que es completo y correcto. Y en el griego es ágatos, bueno en esencia, kalos, bueno en apariencia. O sea que la palabra bueno en diferentes idiomas, aún en el español, nosotros vamos a ir entendiendo qué significa bueno. Bueno. Génesis 1:31, ahí vamos. Y vio Dios que era bueno en gran manera. En gran manera. No solamente era buenito, sino realmente era bueno. Amén. ¿Ah? Y Dios es verdaderamente bueno, en gran manera. Lucas 18 al 19. Leámoslo. Lucas 18 al 19. Dice:
un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Él se acercó, no lo reconoció como Señor, sino lo reconoció como maestro, no como señorío, sino como profesor. Y más encima era lambón. ¿Cierto? El joven rico más encima era adulador. No, maestro bueno. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor de una vez lo sacude, de una vez se le hace a un lado y le dice: no, bueno, solo Dios. Y no quiere decir que el Señor no sea bueno, el Señor Jesús, sino que Él está llevando, recuerden que ahí el Señor siempre está llevando todo a los más altos niveles del entendimiento para que la gente comprendamos quién es verdaderamente Papá. O sea, aclarando para que nosotros desintoxiquemos. Jesús está diciendo: solo Dios es bueno en forma absoluta. Bueno, Dios no es solo kalos, que quiere decir parece bueno. Dios no es solo ágatos, que es bueno en esencia. Y todo lo que hace es to, que es perfecto. ¿Sí me entendieron esa parte? Volvamos otra vez a volverla a compartir. De esto, mira, Dios no es solo kalos. ¿Recuerdan la parte de la etimología de lo que veníamos hablando en el griego, en el latín y en el hebreo? Dios no es solo kalos, que parece bueno. Dios no es solo ágatos, que es bueno en esencia. Y todo lo que hace el Señor es to, que es perfecto, de la raíz de la etimología del hebreo. Amén. Procéselo. Tranquilo. Procéselo. Papá es bueno. En gran manera. Como lo dice Génesis. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Todo lo que Él hace es... Dios no actúa bueno. Dios es bueno sin mezcla. Usted seguramente va a ir comprendiendo por qué, para qué. Esto es un privilegio, amado hermano querido. Es un privilegio poder nosotros estar aquí compartiendo, congregándonos en este lugar. ¿Por qué? Porque muchas otras personas en este momento, hoy mismo, van a salir de un lugar de congregación cargados. En lugar de ir a entregar su carga, van a irse pensando que Dios es malo, que Dios es castigador, cruel, malvado. Y nosotros hoy vamos a irnos inundados, inundados de su amor, de su benevolencia, de su favor, de comprender que verdaderamente Dios es bueno sin mezcla, sin ninguna mezcla. Recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir eso? Poquitico hace que el pan se infle, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a ir comprendiendo, vamos comprendiendo. Volvamos a comprender y seguimos comprendiendo. Es que, muchas gracias. Es que pareciera que fuera una redundancia que redunda, pero es necesario. Mira, un árbol da fruto según su naturaleza. Dios no mezcla bien con mal. Todo lo que sale de Él es bueno. O sea, un árbol de manzanas no da peras. Oh, y eso por la misma ofrenda. Tuvimos una revelación. Usted se va a llevar eso de que un árbol de manzana no da
Verás. Y si Dios es bueno, de Él o en Él no hay maldad. ¿Cómo lo vamos a ir comprendiendo? Porque el Señor nos sigue mostrando. ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso lo dice Santiago. Sino que, ¿qué sucede? Que Santiago 1:13. Mira, no es que Dios resista al mal. Es que el mal no tiene nada con él. ¿Con quién? Con Dios. Amén. Wow. Ahorita lo vamos a comprender de una manera muy clara, con un ejemplo tan sencillo. A mí me gusta trabajar con ejemplos. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Vamos a explicarlo con el sol. ¿En el sol hay tinieblas? No vaya a ser usted como esa persona que es de por allá, que ladito, que dijo, voy a ir de noche al sol. Que de noche no me quemo. No vaya a pensar eso, que de noche el sol no alumbra. Bueno, Dios es luz. ¿Sí sabía que de noche el sol sigue alumbrando? Sí. ¿Cierto? Eso es una revelación. Otra. A la hermana Julie tuvo una. Sí, claro. Lo que gira es la tierra. Bueno, sí. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando el Señor lo muestra con un ejemplo natural como el sol, quiere decir de que él no es cambiante. Él permanentemente es luz. Por eso, cuando empezábamos diciendo que los seres humanos crearon sus dioses, que respondían a su estado de ánimo, todo eso tiene un hilo conductor que es muy... está muy fino, pero tiene un propósito, y ese propósito es comprender que el Señor no es cambiante. Hoy no se levanta hormonal. Hoy estoy de mal genio y voy a acabar con todo el mundo. Esta vaina se acabó, esos humanos. Uy, aquí en Río de Janeiro hicieron no sé qué vaina, por eso es que vino el terremoto y se acabó. ¡Oh, Dios mío! La palabra del Señor dice que en Cristo Jesús todos fuimos ya perdonados. El príncipe de este mundo es el que le echa la culpa a Dios de que está haciendo las cosas mal. Así es. Pero cuando vamos a ir entendiendo, el Señor no está bravo con el mundo. No. Porque hay algo judicial. Vamos a ir comprendiendo que el Señor es judicial en su santidad. Y después vamos a estudiar otro atributo que es su santidad. Hoy estamos estudiando el atributo de ¿qué? De su benevolencia. Dios es bueno. En gran manera. No solamente es bueno, sino que es en gran manera. Su santidad no le permite juzgar dos veces. Ay, es que me adelanto. Sí, judicialmente una persona es condenada por una causa una sola vez. No puede ser condenada dos veces. Y en Cristo Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados. Él no está bravo con la tierra. Y por eso en este momento hay personas que se levantan y dicen cosas en contra de Dios y el Señor no les toma en cuenta. Señor, no le tomes en cuenta su pecado porque ya fue perdonado en Cristo Jesús. Pero sí un día va a ser judicializable toda esa parte. Va a ser cuando las personas que no creyeron en su nombre no fueron hechos hijos de Dios. Entonces ellos serán juzgados ¿en dónde? En su propia justicia. Y su justicia no les alcanzará. Pero eso es parte no me dejen salir. ¿Amén? No me dejen ir hacia otra parte. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal.
O sea que, ¿por qué vamos a ir entendiendo esto? Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. El Señor hizo a la pareja, pero el Señor no dijo, ellos van a utilizar mal la sexualidad. No, Señor, de verdad, de purita verdad, fíjate. De verdad, Él es limpio de ojos. Usted le dice, ahorita, usted en este momento le llega a usted le llega una revelación y usted le dice, papito, yo quiero servirte. El Señor se toma eso en serio. Usted no le dice, Él no le dice, ay, Señor, ¿era qué sería? Yo estaba tan emocionado. No, el Señor de verdad se lo toma en serio. Porque Él de verdad, de purita verdad. Él es limpio de ojos. Amén. Por eso hay personas que en su diseño, ellos son infelices. Porque su diseño está para estar en la presencia del Señor. Como ellos hablaron por afán, cuando llegues a la presencia del Señor, acércate para oír más que para hablar. Cuídate de hacer votos a la ligera. Por eso el Señor es que limpio. Él cree, Él es limpio de ojos. ¿Habías pensado eso? Por eso el Señor dice, tienen que ser como niños. Él en esa parte es inocente. Él es limpio de verdad. Yo creo que estamos procesando hoy esto, es demasiado, porque nosotros sí en alguna manera usted se había imaginado que eso Dios tiene el control de todo. No, a los que estamos en Cristo, que es otra cosa que es diferente. A los que hemos amado porque nos amó primero. Pero no es que Él tiene el control del universo, porque Él no está de acuerdo con que estén violando, matando, asesinando con personas con hambre. O sea, por eso vamos a ir comprendiendo. Este atributo es fascinante. De los atributos fascinantes del amor, bueno, todos. Es que yo por todos me voy. Deuteronomio 32:4 dice, sin ninguna iniquidad en Él. Yo estoy mirando lo que necesito del versículo. No hay iniquidad. Más adelante vamos a ir a estudiar que hay una diferencia entre pecado y iniquidad. No todo el pecado se marca y se traza en la escritura de la misma forma. Y la palabra iniquidad es esa persona que a propósito viola la voluntad del Señor. O sea que en Él no existe eso. Él es, vuélvalo a decir conmigo, bueno, en gran manera. Amén. Dios es bueno sin mezcla, no hay oscuridad en Él. Cuando entra la oscuridad desaparece. Dios no contiende con el mal. Lo expone y lo elimina. Dios no contiende con el mal, Él lo expone y lo elimina. Por eso es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si Él es luz, Él expone, alumbra. Recuerda que si estábamos en oscuridad y el Señor viene y nos muestra que somos libres, por eso es que hay muchas personas que no son libres, no porque no les haya alumbrado la luz de Cristo. Lo que sucede es que deciden vivir en la oscuridad. Lo que estábamos leyendo de Romanos, no le dieron la gloria al Dios verdadero, sino que decidieron darle la espalda al Señor. Por eso el Señor muchas veces le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué le pregunta al ciego? ¿No era lógico? Hay personas que no quieren ver. Porque la luz expone. Y usted dice, uy, no, pero yo... O sea que todo eso que hice durante estos 35 años no era adorar a Dios. O sea que yo a quién estaba adorando. Y hay personas que dicen, no, yo no creo eso. No puede de eso tan bueno
no dan tanto. Y cuando uno viene y expone que Dios es bueno, la congregación en su sistema de creencias vuelve y se rearma y dice, no, es que no, algo tengo que hacer, ¿cómo es posible? No, ¿cómo? No, pero si a mí me gustaba ese Dios que castiga, ese Dios que reprende, que es fuego consumidor, ese es el de los apóstoles, Señor, manda que caiga fuego y que los consuma. Por eso el Señor les dice, no, nosotros no tenemos el espíritu de Elías. ¿Recuerdan cuál era el espíritu de Elías? Que él oró para que lloviera fuego y consumiera el sacrificio. Dicen, yo lo necesito. Entendemos que de verdad Dios es bueno. Dios es bueno. El mal no puede entrar en Dios. Porque Dios no tiene mezcla. Estamos haciendo redundancia. ¿Por qué hacemos la redundancia? Para que nuestro cerebro lo asimile. Entonces, ¿de dónde viene el mal? Decía, creo que era Sócrates, decía que la oscuridad no existe. Existe la ausencia de luz. Amén. Sí. Pareciera que fuera lo mismo. Impresionante, ¿no? No existe. Porque donde no hay luz, entonces hay oscuridad. Pareciera lógico. Mira, algo que el Señor me trae a memoria y es que hubo una de las pestes, de las 10 plagas, cuando iban a salir de Egipto, y una de esas era la ausencia de luz. Albert Einstein. Y yo, ¿quién dije? Sócrates, ¿cierto? Bueno, entonces atribuyámosle a quien lo dijo, ¿cierto? Lo dijo Albert Einstein. Tuvo un momento de revelación bárbara, como cuando lo tuvo Diomedes, ese fue Darío Gómez. El profeta Darío Gómez, ¿qué dijo? Nadie es eterno en el mundo. Son como momentos en los que las personas de verdad les llega esa luz sobrenatural, ¿cierto? Y a él le llegó ese momento. Entonces, ¿de dónde viene entonces el mal? Santiago 1, 14 y 15 dice, cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Santiago 1, 14 y 15. Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por la desobediencia, por la autonomía, porque le llevó la contraria al Señor. Su propia justicia. Entonces el mal no viene de Dios, viene de la desconexión del hombre con Dios. O sea, volvamos otra vez al ejemplo de la luz y la oscuridad. Para que hayan tinieblas, entonces, ¿qué debe faltar? Luz. Para que el hombre sea santo, entonces, ¿qué tiene que faltar? Falta Jesús porque no es santo, ¿cierto? Si no está el Señor ahí. O digámoslo de otra manera, porque sonó como extraño. El hombre no es santo, ¿por qué? Porque falta. ¿Quién? El santo. Amén. Es algo es una revelación. Bueno, es que hay veces ni mirando podemos verla, pero por eso nos exponemos una y otra vez a la palabra del Señor. Un enchufe desconectado deja de fluir la vida o deja de fluir electricidad. Lo mismo, como una persona que está desconectado de la vida, él automáticamente se convierte en concupiscencia. ¿Sí o no? Desenchufado de la vida, ¿qué sucede con esa persona? Automáticamente. Entonces Dios no creó el mal, pero el hombre eligió vivir sin él. ¿Sin quién? Sin Dios. Recuerda que todo el mundo piensa que el pecado en el Edén fue que comieron del fruto prohibido. Y sí, pero hay un trasfondo más. Fue que ellos decidieron desconectarse. Entonces dijeron,
somos autónomos, somos autónomos. Nosotros podemos sin Dios. Nosotros, a nuestra manera, como nosotros creamos. Tú allá y nosotros acá. Por eso, el día que pecares, ese día morirás. Lo dice la palabra. Entonces estamos explicando que Dios es bueno. El Señor Jesús revela verdaderamente al Padre. Todo el mundo piensa que el Señor Jesús vino a perdonar pecados. Pero el Señor nos desmiente eso, porque el Señor antes de morir, Él dice, vete y no peques más, pero también dice, ¿qué es más fácil? ¿Que tus pecados sean perdonados o que te levantes y que cojas tu lecho y te marches? Yo te perdono, lo dijo el Señor Jesús en vida. Entonces, el ministerio del Señor Jesús fue venir a revelar uno de los nombres de Dios. Y el nombre de Dios es Papito, Abba Padre. Ellos tenían a Dios como el proveedor, como el Santo de Israel, como Dios Gabadón, como Jireh, como todos los nombres del Señor, pero no lo conocían como Padre. Y el Señor Jesús lo revela como Padre. Mateo 6:9, Padre nuestro, que es la oración del Padre nuestro. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Ya? Ahí todavía, sonido. Hola. Bueno, se fue. Ahí todavía, ¿qué sucedía con él ahí? Ahí todavía, como todavía no había ido a la cruz, y por no haber ido a la cruz, ¿qué sucede con él? Todavía decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero cuando trazamos el exégesis correcto, ¿qué quiere decir? Que él ahora, después de que Jesucristo entregó su vida y se hizo pecado para que yo fuera justificado, él ahora me habita. Amén. Ahora me habita. Jesús no enseñó miedo, enseñó entonces ¿qué? Una relación. Padre nuestro, es nuestro Padre. Mateo 7, 9 y 11 dice que Padre dará piedra en lugar de pan. Ya estamos mirando una de las benevolencias del Padre. Amén. Benevolencias, de sus bienestares, de sus facultades, de sus cualidades. Él, como Padre, es excelente. Y hay padres que son capaces de entregar la vida por sus hijos. Y el Señor dice, y ellos siendo malos, ¿cuánto más yo? La palabra del Señor dice que Él no puede morir. Ustedes sabían que Dios es eterno, por eso fue que vino el Hijo a entregar su vida. Porque Dios no puede morir. Por eso usted se puede estar haciendo la pregunta, bueno, y si nos amaba tanto, ¿por qué no vino Él? Es porque una de sus cualidades es que no puede morir, es inmortal. Lo dice en Timoteo. Amén. Entonces vamos a ir, como vamos desglosando la palabra. Dios no confunde, no engaña. No engaña, disfrazado. Ay, sí, es mejor así, gracias. Disfrazado de mal. Dios no confunde o engaña de mal disfrazado de bien. ¿Quién hace eso? La palabra lo explica. Me hizo acordar con alguien que estuve hablando que decía, deme consejos, pero no me dé consejos de ese libro negro. Hermano, pero es que ahí está la vida y es la verdad. No hay de otro lugar, de cómo sacamos de otro lugar algo que fue inspirado por el amado Espíritu Santo, y el amado Espíritu Santo dice que Satanás es el que se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. No es luz. Dice que anda como león rugiente, no dice que es un león, dice que como león. Y si usted va y mira, la palabra de león era que la palabra en los Salmos dice que él es el león de Judá, que es justo. Es un imitador, un charlatán, el adversario.
Pero nosotros entonces decimos, eso es Dios estábamos hablando de Job, algo malo hiciste para que Dios entonces, llegan uno de los amigos de Job, o una amiga de esas de Job, o la esposa de Job, maldice a tu Dios y muérete. No, eso es pura qué, pura religión y puras mentiras del adversario. Entonces el Padre que el Señor Jesús revela es puro y sin ninguna mezcla. ¿Qué es el atributo que estamos mirando hoy? Dios es bueno. Lo vamos a mirar en 3 series. Amén. Y vamos a ir explicando, es que cambió el Dios del Antiguo Testamento, ahora Dios lo permite todo, o qué pasó. Porque hay veces en el Antiguo Testamento Dios mandaba que se hicieran cosas, pero ¿por qué? Si yo a ese Dios no lo adoro, ese Dios por eso se han hecho tantas cosas, y no de que el Señor trae luz. En el Edén Dios no puso una trampa. El enemigo viene y le da la vuelta a las cosas y nos emboba. Como colocando un vaho, como diciendo, Dios es malo. ¿Cómo es posible que Dios? O sea, nosotros vamos comprendiendo qué padre llega y le dice a un niño recién nacido, porque ellos eran recién creados, que ya eran adultos es otra cosa, porque los hizo grandes, se saltó la etapa de los pañales y todo eso, los hizo grandes, ¿cierto? Pero qué padre coge a un niño recién nacido y lo pone una estufa para que, hirviendo agua caliente para que, ni le dice, no vaya a tocar eso porque si el niño ni siquiera sabe qué es quemarse. Entonces nosotros, el enemigo sí muy sutilmente nos da cuenta, es que Dios puso el árbol ahí porque Dios no quería que comieran de ese árbol porque Dios es así. Resulta que la palabra del Señor nos muestra, Dios no estaba tentando, estaba dando libertad. Porque la libertad, si la libertad no te dice, puedes hacerlo, no es libertad. Pero el Señor le dio de una vez, es como un profesor que le dicta a usted la respuesta, que usted no quiere que pierda la materia. Y le dice, el día que coman, morirán. Y el profesor dice, 2 por 2, ¿acaso no? Yo, 4, que era 4, que era... El Señor estaba diciendo, pero le dio la libertad, o sea, el Señor le contó qué iba a suceder si lo hacía, pero el hombre fue autónomo. Dios no diseña caídas, Dios diseña relación, sin libertad no hay amor, solo control. Es que como nos vendieron unas ideas y las compramos y están ahí habitándonos todavía, entonces el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Desintoxicándonos, desaprendiendo. Seguimos en esa limpieza de nuestro sentido. Y todavía nuestro sistema nervioso está nervioso. ¿Cierto? Uy, de pronto sonó un rayo. Uy, Dios mío. Uy, de pronto el Señor me va a matar. Uy, Dios mío. Está lloviendo. Yo he hecho el ejercicio, estábamos en un lugar en donde se inundaba completamente y yo escuchaba oración, oh Dios, acuérdate, perdona a tu pueblo, Señor. Y yo hice la oración, Señor, gracias porque en Cristo Jesús fuimos perdonados de todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno al cauce que tome su lugar, al río que tome su cauce, que tome su lugar. Y Señor, gracias, porque esto no se desborda. Y mientras nosotros estuvimos allá, mi hija puede decir, cayeron unos aguaceros impresionantes. Nunca se desbordó la quebrada. Pero antes se había desbordado. ¿Por qué lo entendí yo? Porque creí lo que Dios dijo que había sucedido. Que Dios es bueno. Amén. Amén. ¿Por qué
Dios no puede ser tentado. Y es algo tan sencillo como un imán. Un imán puede atraer un hierro. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. En Dios no está el hierro. ¿Me hice entender? ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Porque el imán atrae el pecado, dicho de otra forma. En Dios no habita ese hierro, ese imán. No puede provocarle al Señor. El Señor tiene ausencia de eso. Su naturaleza es completamente pura. Amén. Imagínese por un momento en donde el Señor, démosle la vuelta, imagínese usted por un momento que el Señor dijera hoy, esta gente yo que los invité ayer en el evangelismo y voy y les muestro que yo soy bueno y todo y no vinieron. No. Hoy ya no más, ya no les voy a dar una oportunidad más, se acabó. Hasta aquí, me tienen hasta aquí. No, porque imagínate, eso hemos sido muchas veces nosotros mismos. Y todavía en muchas cosas, en muchos conceptos, en mucha desinformación que tenemos, en algo que no se nos ha ido revelado, en muchas cosas todavía estamos ahí, en ese proceso de entendimiento. Recuerde, por favor, Dios es completamente bueno. No es cambiante, no se contradice, no es confuso, no tiene mezcla. Rompamos la imagen falsa de Dios. Que el Señor traiga sanidad al corazón y restaure en nosotros la confianza para acercarse a un papá bueno. Porque es que de verdad es bueno completamente en gran manera, que en Él no hay sombra de oscuridad por ningún lado, que Él dijo y Él hará, tanto así que el profeta Balaam, que quiso maldecir al pueblo, dijo: no lo puedo maldecir porque Dios dijo que lo iba a bendecir y yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Amén. Ahora es a los que estamos en Cristo. A los que estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas y podemos ver al Padre como Padre. No somos creación únicamente. Tenemos una relación de intimidad donde todo el tiempo papá se deleita en gran manera. Yo imagino a él sonriendo. No sé si ustedes a veces usan la imaginación para eso. Si hoy, yo no sé, yo cuando el Señor me abrió los ojos y yo pude ver todos estos atributos que trabajaban a nuestro favor y todo, a mí se me quitó todo el peso. Por eso el Señor dice: el que esté trabajado y cargado, venga que yo le haré descansar. Amén. Y de pronto usted haya estado ahí maquinando, es que todo eso sucede, uy, eso se metieron con Diosito, pero de Diosito nadie se burla. Y hasta a veces nosotros como padres le podemos dar el mensaje: Dios está muy triste con usted. Uy, Decepcionado. está decepcionado. Uy, no. Lo que yo sí creo es que el Señor tiene un huequito aquí. ¿Ya lo he dicho? Sí. El Señor, uy, otra vez. Porque no entiende que yo ya lo hice libre. No, pero ese soy yo. Esas son mis imaginaciones. Dios no mezcla la luz con las tinieblas. Es algo tan sencillo como un ejemplo natural. Por favor, cuando esté oscuro, prenda un bombillo. ¿Y qué pasa con la oscuridad? Desaparece, es disipada. Él no lo puede mezclar. Por eso a nosotros no nos puede habitar el mal. Amén. Algún día vamos a hablar de demoniología. En la demoniología nos enseñan la idea de que las personas
las habitan los 7 espíritus inmundos y una cantidad de cosas. Pero en nosotros, cuando estoy hablando única y exclusivamente para los que estamos en Cristo, a nosotros no nos sucede, porque el Espíritu Santo no dice, bueno, entra tú, viejo sata, dale, chanclas, hable y habite, yo ya ahorita vengo, voy a ir a tomarme un tinto y ya vengo. No lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque la palabra del Señor dice en Efesios que fuimos sellados, y esa palabra sellado es al vacío y cerrado y trancado. No estamos esperando que el amado Espíritu Santo venga o nuevamente, el Espíritu ya nos habita. Y si nos habita, o sea, pongámosle lógico a eso, lógica, que el Señor nos abra ese entendimiento, nos abra los ojos. Si nos habita, ¿qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? Ninguna. ¿Hay o no hay? No hay. Ahí, procéselo, por favor. ¿Cómo se llama? Sí, mastíquelo. No quería decir esa, pero bueno, tocó. No me llegó más. Amén. Amén. Si nos habita, si nos habita, Dios no te bendice hoy y te hiere mañana. Es que es muy fuerte. Es como nosotros hoy en día, venga mi amor, pero para que aprendas de por allá, yo creo que es que esto está chino de riendo que... No, ¿cierto que no? Ahí el Señor tenía algunas vacas, yo lo dije al principio, alguna vaca sagrada, por eso el Señor de antemano dispone, amén. Si hay mezcla, no viene de Dios. Recuerde, si nos han predicado que Dios es duro, que Dios es mejor dicho, sí, o sea, nosotros recibimos una paternidad, pero hay una cosa que sucede con la paternidad y es de que al nosotros ser adoptados existe el equimerismo. Esto es demasiado. El equimerismo, ¿sí se han escuchado alguna vez del equimerismo? El equimerismo fue una transfusión de sangre. Por eso es que hay que tener cuidado con las relaciones sexuales, porque en las relaciones sexuales existe equimerismo. La persona no solamente recibió pasión o un momento, ¿sí?, de diversión, sino que recibió una información genética que se queda ahí. Por eso esa información genética... ¿Yo por qué estoy hablando de esto, Señor? Porque esa información genética, ¿qué hace? Después usted se casa bien, normal. Pero cuando nace un hijo, nace con la información genética también de las otras parejas. Por eso uno tiende a parecerse a la pareja. Por eso uno termina pareciéndose a la pareja. Por eso nosotros terminamos pareciéndonos a nuestro padre. Se llama genética. Por eso, en nosotros no hay mezcla. Amén. Por eso no hay maldición generacional. ¿Por qué? Yo estoy hablando, ya más adelante vamos a ir, les estoy haciendo como un spoiler. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que si cambió nuestra genética, genes, idéntico, ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Entonces usted no está bajo maldición humana, sino bajo bendición eterna. Pero eso, mientras vamos viendo que el papá es bueno en gran manera. Dios es mejor que lo que nosotros pensábamos. No hay una manera que hoy tú vayas pensando o se vaya pensando de este lugar que al Dios que nosotros adoramos es un Dios malo, vengativo, cruel. Verdaderamente es un Padre que ama.
Y si recibimos de Él una corrección, eso lo vamos a ir mirando en la otra parte, porque si tenemos un Padre, siempre tenemos a alguien que nos quiere ver mejor. No nos deja igual como estábamos, nos hace mejores. Papá es bueno en gran manera. Él no nos enferma, Él no nos quita la comida, Él no nos maltrata, Él no, en Él está la benevolencia, el amor, la paciencia. De comprender, de desmontar una cantidad de ideas que tenemos ahí, tantas ideas. Ideas que de alguna manera le presentamos a nuestros hijos, ideas que nos vendieron a nosotros, pero el Señor nos está desintoxicando. Y cuando Él nos desintoxica, recuérdelo por favor, hoy váyase abrazado con papá. Diga, papito, gracias, porque no hay nada, Señor, que pueda evitar que yo me regocije en ti. Porque hoy estás limpiando ese sistema de creencias todavía. Porque sigo, Señor, entendiendo que soy profundamente amado. Y ahora, deseado. Colóquese, por favor, sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies. Y dele gracias al Señor. Recuerde, por favor. Dios es bueno sin mezcla. Solo Dios es verdaderamente bueno. Dios no puede ser tentado. El mal no viene de Él. Jesús nos revela a un Padre. Y sería muy bueno que nos llevemos a esta frase. Dios no es solo kalos, parece bueno. Dios es ágatos, es bueno en esencia. Y todo lo que hace esto, que es perfecto. 1000 y 1000 bendiciones para todos.